Que ni mucho las cosas en Italia por el tema del COVID. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, te saludo esta mañana y bueno, con las noticias de que las cosas se están poniendo feas allá en Italia. Pues pensábamos que Italia había quedado un poco fuera de esta segunda ola negativa con respecto a otros países europeos, Emanuel, pero la verdad es que no, ahora estamos de lleno adentro de esta segunda fase. En los últimos días, pues, han aumentado los contagios de 10,000, 11,000 diarios, ayer casi 11,000, el número de decesos es alto también, bueno, ayer fue 89, y preocupa también el hecho de que sigan aumentando las hospitalizaciones. Digamos, en las últimas 24 horas hay pues más personas en terapia intensiva, como 89, 90 personas más en terapia intensiva, y los que están hospitalizados ya son cerca de 9,000. Por lo tanto, hay preocupación en los hospitales de que obviamente no se vuelva a producir la situación que desafortunadamente pues nos tocó vivir en febrero, marzo, abril de este año. El gobierno ha tomado toda una serie de medidas y yo te diría que es que diario está tomando medidas nuevas, y eso también lo hacen los gobiernos de las diferentes regiones italianas teniendo en cuenta de sus propios contagios, porque como siempre no hay, digamos, no hay una situación pareja entre las diferentes regiones italianas. Lombardía, como vimos durante toda la primera fase, sigue siendo la región más afectada. Imagínate que en las últimas 24 horas hubo en la región de Lombardía más de 4,000 nuevos casos. En Milán todos los días son 1,500, 2,000 nuevos casos. Entonces, bueno, el gobierno italiano por lo pronto para todo el país ha decidido que los restaurantes cierren a las 12 de la noche y además a partir de las 6 de la tarde los bares, pubs, restaurantes no, bares, pubs, pastelerías que no cuenten con un servicio de mesa tienen que cerrar. No se pueden consumir alimentos, bebidas fuera de estos lugares después de las 6 de la tarde. Y hay varias regiones como Lombardía, como Piamonte, como Campania, que son las más afectadas en estos momentos, donde va a haber un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, con multas muy severas y además vuelven las autocertificaciones, esos papeles famosos con los que hay que salir después de las 11 de la noche si es que es por un motivo muy serio de trabajo o de salud. De otra forma, te tienes que quedar en casa. Otras regiones están pensando, por ejemplo, cerrar los centros comerciales, no alimentos, pero todo lo demás en los fines de semana. Y ya se empieza a pensar un poco en Halloween, en ese puente, en las fiestas de Navidad. ¿Qué va a suceder? Entonces, bueno, se está viendo un poco también a mediano y largo plazo. Esta es la situación por el momento. El gobierno le ha dado autonomía a los ayuntamientos para que decidan ellos mismos, por ejemplo, si en una calle, en una plaza, por la noche se junta demasiada gente, sobre todo los jóvenes, pues ellos tienen la posibilidad de cerrar esa plaza y esa calle. Obviamente ya se está diciendo en medio de muchas polémicas que se moverían a otro lado de la ciudad. Pero en fin, los ayuntamientos tienen esta posibilidad, esta libertad de maniobra que no ha sido muy bien recibida por parte de los ayuntamientos porque dicen que el gobierno les está descargando pues un poco la responsabilidad a ellos de lo que vaya a suceder. Preferirían algunos pues medidas más estrictas, más claras, parejas para todos, impuestas por parte del gobierno, porque es que sí, se desentienden, se estarían lavando las manos, se desentienden, ¿no? Exacto, y el gobierno y los ayuntamientos dicen es que nosotros nos contamos con los policías, con las fuerzas del orden suficientes como para estar controlando nuestras plazas, nuestras calles a ese nivel. Entonces, bueno, lo que parece es que estas medidas del gobierno y de los diferentes ayuntamientos o de las diferentes regiones van a estar cambiando constantemente, teniendo en cuenta de cómo vayan los contagios. El jefe del gobierno, Giuseppe Conte, sigue diciendo que excluye
por el momento un nuevo confinamiento que el país no lo soportaría a nivel económico, y que más bien están pensando en como cierres locales, así, digamos, arreglar un poco, adecuarse a la situación a nivel local de los diferentes lugares dependiendo del número de contagios, no una medida de cierre, digamos, de confinamiento a nivel nacional. Pero tampoco nadie tiene la certeza de que no vaya a ser así, si es que en las próximas semanas, si siguen aumentando a este ritmo los nuevos contagios, probablemente el jefe del gobierno va a tener que tomar medidas de nuevo más estrictas y sobre todo parejas para todo el país. Entonces, bueno, la situación no es muy, digamos, optimista, pero bueno, seguimos cuidándonos. Obviamente siguen vigentes todas las normas habituales. Gimnasios y albercas tienen unos días para ponerse en regla, porque parece que algunas sí estaban respetando, algunos gimnasios y albercas estaban respetando las medidas de seguridad, otros no. Entonces el lunes, el domingo por la noche ya tarde, el jefe del gobierno dijo que les daba toda esta semana para ponerse en regla. Si a través de los controles se ven que están siguiendo, respetando las normas, van a seguir abiertas y no se van a cerrar. Las escuelas siguen abiertas, solo a nivel de secundaria y preparatoria va a haber turnos por la tarde, hay entradas a la escuela en diferentes horarios y después de las 9 de la noche, esto para que no haya demasiada gente en los autobuses en las horas de punta cuando todo el mundo se va a trabajar. Y sobre las escuelas, si tienen que permanecer abiertas o cerradas, también hay bastante polémicas. En el Vaticano también sabemos que pues hay varios guardias suizos, ya son 11 los guardias suizos que dieron positivos. Hay una persona que vivía en la residencia de Santa Marta, donde vive el Papa Francisco, que también dio positivo. El Papa Francisco ayer lo vimos por primera vez con un cubrebocas blanco grande en ocasión de una ceremonia ecuménica organizada por la comunidad de San Egidio para recordar ese extraordinario, histórico encuentro entre los líderes de todas las religiones que tuvo lugar en Asís en 1986 por voluntad de Juan Pablo II, para que todas las religiones rezaran juntas por la paz. Pues ayer los diferentes líderes religiosos rezaron por la paz, y con esta idea de que nadie va a salir, digamos, de esta situación actual de la pandemia a nivel mundial solo, que se necesita pues aunar las fuerzas y de gobiernos, de religiones, de la sociedad civil, para poder superar esta pandemia tan complicada, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel político y económico. Esta mañana el Papa Francisco celebró, como todos los miércoles, la audiencia general, pero volvió a aparecer sin mascarilla. Y esto se ha vuelto así como un tema aquí porque, bueno, dentro del Vaticano también desde hace 2 semanas es ley. Digamos, decidieron que la mascarilla tenía que ser absolutamente obligatoria, tanto en los espacios al aire libre, si no se podía mantener la sana distancia, como en el interior. Pero bueno, el Papa Francisco lo que ha modificado es que ya no baja en el aula de las audiencias, ya no se acerca a los fieles. La semana pasada tampoco lo hizo, y en ambas ocasiones explicó que pues a pesar suyo, porque sí le gustaría bajar y acercarse, estrechar manos, como siempre lo ha hecho, pues ya se va a quedar arriba, porque obviamente cada vez, lo que te comentaba, cada vez que el Papa se acercaba a la valla, pues todo el mundo se venía hacia adelante y no había ningún tipo de distancia entre los fieles. Así que por lo menos ahora la parte de la sana distancia está garantizada, los fieles llevan cubrebocas y el Papa se queda arriba, y sus colaboradores no llevan la mascarilla, y vimos al Papa también hoy saludar a los obispos al final de la audiencia, que ellos tampoco llevaban la mascarilla, pero en fin, los fieles y el Papa sí están ahora, digamos, a su debida distancia. Así que bueno, esta es la situación en Italia y en el Vaticano. Agradezco mucho tu reporte, Valentina, cuídate. Igualmente, ustedes también, cuídense. Gracias. 8:55. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Complicado el tema en Italia. Vamos a la pausa para regresar con más. XHT